Hola, soy José Cordero y le doy la más cordial bienvenida a este megacurso de Python. Bien, en esta clase vamos a continuar viendo el tema de el anidamiento de las sentencias de repetición o ciclos, conocidos como ciclos también. Para ello vamos a resolver un ejercicio interesante de sucesiones y series. Vayamos al código. Aquí estamos. Dice, realice un programa que calcule y muestre los n primeros términos de la siguiente sucesión. Es una sucesión muy curiosa, ¿no? Si ustedes observan, 1 sobre el factorial del mismo número, luego el otro término, cada uno de estos se llama términos. El otro es 2 sobre el factorial de 2, 3 sobre el factorial de 3, 4 sobre el factorial de 4 y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo abordamos nosotros un problema de este tipo? Fíjense que por arriba los números van creciendo en el numerador. Esto es una división. La división de un numerador entre un denominador que es el cálculo de un factorial. Pero los números del numerador son 1, 2, 3, 4, 5. Eso nos dice a nosotros que fácilmente lo podemos sacar o abordar con un ciclo for que vaya desde 1 hasta el valor n, que es el que nos va a decir el usuario. Entonces tenemos resuelto el asunto del numerador. ¿Y el denominador qué es? El denominador es el mismo número que estamos ocupando en el numerador, que va a ser probablemente la variable de control del ciclo. Esa misma variable la vamos a usar para calcular el factorial, porque siempre es el mismo, 1 factorial de 1, 2 factorial de 2. Bien, y así hasta n sobre el factorial de n. Y como al usuario se le va a pedir que ingrese el número de términos, entonces podemos usar tranquilamente un ciclo for. Bien, ahora, ¿qué es el factorial? El factorial de un número consiste en tomar el número y empezar a multiplicarlo por los números correlativos inferiores hasta 1. Por ejemplo, factorial de 5 es 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Factorial de 7 igual, 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Vamos a hacer un ciclo para procesar la cantidad de términos, es decir, un ciclo que nos indique que vamos a entrar al primero, luego al segundo, luego al tercero, luego al cuarto, luego al quinto y así. Y esa variable de control dijimos que nos va a servir para establecer el numerador, pero también va a ser el punto de partida para saber cuál es el número al cual se le va a calcular el factorial, es decir, se le va a calcular a la misma variable de control del ciclo. Ya les voy a mostrar aquí más abajo cómo es. Bien, y dentro de ese ciclo grande externo, que es el que procesa primer término, segundo término, tercer término, cuarto, quinto y así, tenemos que entrar en otro ciclo porque el factorial, el cálculo del factorial es un proceso que conlleva varias instrucciones y tiene que repetir un grupo de instrucciones. Por lo tanto, ahí tenemos un ciclo dentro de otro ciclo. Bien, entonces veamos, borramos pantalla, pedimos al usuario que diga o ingrese el número de términos que desea que se le muestre. Aquí dice, se me olvidó leer esto. El programa también debe mostrar la sumatoria de los n términos. Esos términos, este es el primero, completo. Eso va a dar un resultado, no sé cuál será. En el caso este es muy fácil, da 1, porque el factorial de 1 es 1. ¿Sí? Pero ya con el segundo y el tercero y el cuarto, a partir del tercero ya es difícil calcular, porque el factorial de 2 es 2 por 1, que es 2, y 2 entre 2 da 1, pero el factorial de 3 es 6, entonces 3 entre 6 va a dar 0,5, y así sucesivamente. Bueno, eso lo va a hacer la computadora, no hay problema para nosotros. Ahora bien, cuando se habla
demostrar la suma de los términos de una sucesión, eso es lo que se conoce con el nombre de serie. A nivel matemático, una serie no es otra cosa que la sumatoria de los términos de una sucesión. ¿Y qué es la sucesión? La sucesión es un conjunto de valores que se van generando, pero van manteniendo un patrón. ¿Sí? En este caso, el patrón es que el número del numerador se va incrementando en 1. Bien. Entonces, como necesitamos calcular la serie, que no es otra cosa que la sumatoria de los términos de la sucesión, comenzamos con la variable suma términos en 0. Bien, y enviamos un mensaje que diga los términos de la serie. Vamos a verlo correr antes. Pi 06, ahí está. Indique el número de términos a mostrar en la sucesión. Yo le digo, por ejemplo, 5. Entonces él me dice, los términos de la sucesión son, y me muestra el primero, así gráficamente, ¿no? O a nivel esquemático. 1, 2, 3, 4 y 5. Cuéntenlos. Un término, dos términos, 3, 4, 5. Pero luego se procede a realizar la división de 1 entre el factorial de 1. 2 entre el factorial de 2, que también es 2. 3 en el factorial de 3, que es 6. 4 entre el factorial de 4, que es 24. 5 entre el factorial de 5, que es 120. Todo eso la sumatoria dio 2.7 y algo más. Bien, entonces, este es el mensaje al que yo decía o hacía alusión. Los términos de la serie son, aquí mire, este es. Antes de entrar, yo le digo, mire, los términos de la serie son. ¿Y qué debo mostrar yo en la serie? Siempre debo mostrar un número, que es el numerador. Luego debo mostrar una barra inclinada, que es el indicativo de la división. Debo mostrar otro número, que es el factorial del numerador. Y después debo mostrar un signo más. Entonces, comenzamos. El ciclo for, el primero, evaluémoslo. Tiene que ir desde 1, porque parte desde 1, y debe llegar hasta la cantidad de términos. Por lo tanto, yo coloco el número de términos más 1. Y como hay que calcular un factorial, que es la multiplicación de los números correlativos en forma descendente hasta 1, yo no puedo iniciar ese producto en 0. Debo iniciarlo en 1. ¿Sí? O sea que antes del 5, imagínese usted que hay un número 1. 1 por 5, que es la primera multiplicación, vuelve a dar 5, porque 1 es el elemento neutro de la multiplicación y no la altera. Después ya será 5 por 4, 20, 20 por 3, 60 y así. Por eso es que factorial comienza en 1. Vamos a acumular productos. En cambio, cuando íbamos a acumular sumas, entonces sí iniciábamos una variable en 0. Y empezamos aquí. Esta es la parte muy importante, mire. El primer ciclo va a ir controlado por una variable llamada control 1, que toma el valor 1 y llega hasta la cantidad de términos que dijo el usuario. Pero si ustedes observan, el denominador, ya lo dijimos, es el mismo número que está en el numerador. Entonces, para el segundo ciclo, ese ciclo, ¿de dónde va a partir? Va a partir desde el mismo valor que tenga control 1. Es decir, cuando control 1 vale 1, el ciclo arranca en 1. Cuando control 2 vale 2, cuando control 1 vale 2, el ciclo interno arranca en 2. Cuando control 1, que es el primer ciclo for, vale 3, el otro arranca también a calcular el factorial de 3. Por eso yo digo que el ciclo de adentro, el que va a calcular el factorial, siempre va a arrancar en el mismo valor que tenga la variable de control del ciclo externo. Y va a llegar hasta 0. ¿Por qué coloco yo 0? Porque ya les he explicado que el ciclo for en Python nunca llega hasta el segundo valor, sino hasta el inmediatamente anterior. Pero como ahora los números vienen descendiendo,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Para que me tome el 1, yo debo escribir 0, porque los números van bajando. Mira, es importante esto. Si yo no coloco esto, entonces el ciclo no se va a ejecutar. ¿Por qué no se va a ejecutar? Porque siempre en condiciones normales el primer parámetro que se pasa es un valor menor para que el ciclo vaya por defecto ascendiendo. Pero como aquí yo quiero que el ciclo vaya descendiendo, comienza en la variable de control, por ejemplo 5, y tiene que bajar hasta 0, pero no va a llegar a 0, va a llegar hasta 1, y de paso va a ir descendiendo. Por eso escribo ahí -1. Importante eso, ¿eh? Y luego voy a acumular los productos. ¿Qué hago con la variable factorial que antes la inicié en 1? Factorial va a recibir el valor del factorial multiplicado por la variable control 2. Factorial vale 1 la primera vez, aquí. Y la variable de control 2 comienza en 5. 1 por 5, 5. Es decir, que la primera vez no altera. El ciclo da la vuelta, la variable de control empieza a descender por este -1 y pasa a valer 4. ¿Sí? Entonces, el factorial va a ser el valor que tenía antes, que ya es 5, y lo va a multiplicar por 4. ¿Ok? Aquí, 5, ya valía 5, ahora lo va a multiplicar por 4. Da la vuelta al ciclo interno, estoy hablando del interno, y vuelve a bajar. Y ahora bajó a 3. La variable de control 2 ya bajó a 3. Pero el producto del factor que tenemos guardado en factorial ya vale 20. 20 por 3, 60. En la otra vuelta 60 por 2, 120. Y en la siguiente 120 por 1, 120. Bueno, se termina el ciclo interno y seguimos ejecutando estas instrucciones que pertenecen al ciclo externo. ¿Cómo lo sé yo? Porque guardan la misma sangría. Y ahí es el momento de mostrar la variable de control 1 entre el resultado que yo haya calculado en el factorial. Eso es para generar los términos. Mira, 1 entre el resultado del factorial, que es 1. 2 entre el resultado del factorial. 3 entre el resultado. Es para mostrar cada uno de los términos de la sucesión. Entonces, control 1 entre factorial. ¿Y qué pasa? Que como me hicieron un requerimiento después para calcular la serie, que no es otra cosa que la suma de esto que acabamos de calcular, entonces, antes de que se acabe este ciclo y vuelva a subir, primero agarramos control 1 dividido entre factorial. ¿Por qué control 1 entre factorial? Porque control 1 es eso y factorial es esto. O sea, control 1 es el numerador y factorial es el denominador. Eso se divide y se va acumulando dentro de la suma de los términos. Cuando ya se acaba el ciclo externo, sale y muestra la sumatoria total. Lo que es lo mismo escribir el resultado de la serie es sumatoria total. Voy a escribir aquí entre paréntesis serie. El resultado de la serie es, bueno, lo que hayamos acumulado. Bueno, mis estimados, muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente.